Un camarero negro ayuda a una multimillonaria ebria a llegar a casa y ella lo convierte en propietario de un restaurante japonés. La mujer se desplomó del taburete del bar como un saco de patatas. Su vestido de seda de $3,000, ahora empapado de sake premium derramado. Eran las 2:30 de la madrugada en el Palacio del Sol Naciente, y Samuel Torres, de 28 años, sabía que su turno debería haber terminado hacía una hora. Pero allí estaba él, observando a una de las clientas más ricas de la ciudad tambalearse peligrosamente cerca de las escaleras de mármol. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. Señora, permítame ayudarla, dijo Samuel, acercándose con cuidado. A lo largo de sus años, había aprendido que las mujeres adineradas y ebrias podían ser impredecibles, especialmente cuando un hombre negro se ofrecía a ayudarlas. 3 años trabajando en ese lugar le habían enseñado que la amabilidad a veces se interpretaba como oportunismo. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. No necesito caridad, murmuró ella, tratando de mantener el equilibrio contra la auténtica pared japonesa de madera de cerezo. Su cabello rubio platino estaba despeinado, el maquillaje corrido, pero aún así era imposible no reconocer a Isabelle Sterling, la reconocida empresaria tecnológica, heredera de un imperio hotelero que dominaba la costa este. Samuel dudó. Durante los últimos meses, había notado algo extraño en el comportamiento de algunos empleados cuando aparecía Isabelle. Susurros interrumpidos, miradas nerviosas, conversaciones que se cortaban abruptamente, especialmente por parte del gerente, señor Davenport, y sus colegas de la oficina corporativa. Mire, voy a llamar a un taxi para usted. ¿De acuerdo? No es seguro salir así sola. Isabella intentó enfocar su mirada en él, parpadeando varias veces. Tú no eres como los demás, dijo, apoyándose pesadamente en el brazo de Samuel. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Todos solo quieren algo. La pregunta tomó a Samuel por sorpresa. En realidad, no lo sabía muy bien. Quizás porque había crecido viendo a su madre trabajar 16 horas al día como limpiadora para mantener a 3 hijos, y entendía lo que significaba estar solo y vulnerable. O quizás porque en los últimos meses se había dado cuenta de que no todo en el Palacio del Sol Naciente era lo que parecía. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Mientras esperaban al Uber en la silenciosa acera, Isabella murmuró algo sobre personas genuinas y segundas oportunidades. Samuel pensó que solo era el alcohol hablando, pero notó mentalmente la dirección a la que la estaba llevando, un ático en el Upper East Side que valía más que toda su vida. Lo que no se dio cuenta era que la cámara de seguridad del restaurante estaba grabando cada segundo de esa interacción. Al día siguiente, Samuel llegó al trabajo esperando otro turno rutinario en el Palacio del Sol Naciente. Lo que no sabía era que su amabilidad de esa madrugada había sido observada por alguien mucho más obvio de lo que Isabella parecía estar, y que esa misma amabilidad se utilizaría en su contra de una forma que nunca hubiera imaginado. El chef ejecutivo, Kenji Tanaka, lo saludó con una mirada extraña. Samuel, necesito hablar contigo en la oficina. Ahora. El tono era diferente, cargado de una tensión que Samuel rara vez había escuchado. El corazón de Samuel se aceleró. En 3 años trabajando allí, había aprendido que las convocatorias a la oficina rara vez terminaban bien para empleados como él, especialmente cuando el gerente regional, James Davenport, estaba apoyado en la mesa con esa sonrisa que prometía problemas. Davenport era el tipo de hombre que utilizaba el racismo como una herramienta sutil, siempre cuidadoso de no decir nada explícito, pero dejando sus intenciones claras a través de preocupaciones profesionales y normas de la empresa. Samuel había aprendido a leer esos códigos muy pronto en la vida. Siéntate, dijo Davenport, hojeando una carpeta con movimientos deliberadamente lentos. He recibido algunas quejas sobre tu comportamiento con los clientes. Parece que has sobrepasado algunos límites. Samuel frunció el ceño. ¿Qué tipo de límites? ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Acosar a clientas ebrias. Ofrecer servicios no solicitados fuera del horario laboral. Davenport hizo una pausa dramática, saboreando cada palabra.
Algunos dirían que estás tratando de aprovecharte de situaciones vulnerables, especialmente con clientas del calibre de la señorita Sterling. La acusación golpeó a Samuel como un puñetazo en el estómago. Él sabía exactamente a qué noche se refería Davenport, pero la versión distorsionada de la historia lo dejó sin palabras. Era como ver su propia decencia convertida en algo sucio y depredador. Solo ayudé a una clienta a llegar a casa sana y salva, dijo Samuel, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente ira. Cualquiera habría hecho lo mismo. Davenport sonrió fríamente y abrió la carpeta para mostrar fotos impresas de las cámaras de seguridad. Claro que fue eso. El problema es que no podemos tener empleados como tú dando pie a este tipo de malentendidos. Nuestra clientela tiene ciertas expectativas sobre la discreción y los límites apropiados. El pesado silencio que siguió lo dijo todo. Samuel se dio cuenta de que no importaba cuántos elogios recibiera de los clientes o cuán impecable fuera su historial laboral. Para Davenport, él siempre sería solo un problema en espera de suceder. Otro hombre negro que había olvidado su lugar. Entonces, ¿qué está diciendo?, preguntó Samuel, aunque ya sabía la respuesta. Estoy diciendo que tal vez deberías considerar otras oportunidades profesionales. Lugares más adecuados para tu perfil. Pero lo que ninguno de ellos podía imaginar era que en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Isabella Sterling estaba manteniendo una conversación muy diferente con sus abogados. Una conversación que no solo cambiaría la vida de Samuel, sino que revelaría oscuros secretos sobre el Palacio del Sol Naciente, que habían sido cuidadosamente ocultos durante años. De hecho, Isabella estaba mucho más seria esa noche de lo que nadie sospechaba, y lo que ella había descubierto sobre Davenport y sus patrones de contratación estaba a punto de estallar de una forma que nadie en el Palacio del Sol Naciente olvidaría jamás. Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. Si alguna vez te has sentido juzgado antes incluso de abrir la boca, entonces sabes que a veces la justicia necesita un poco de ayuda divina. Suscríbete al canal para descubrir cómo un simple acto de bondad se convirtió en el giro más épico que jamás haya presenciado un restaurante de élite. El despido llegó el viernes siguiente, envuelto en lenguaje corporativo y entregado por un becario nervioso que apenas podía mirar a Samuel a los ojos. Recorte de gastos operativos era la justificación oficial, pero todos sabían la verdad. Davenport había conseguido lo que quería. Samuel dobló cuidadosamente el uniforme que había llevado durante 3 años y lo guardó en el armario por última vez. Sus compañeros observaban en un silencio incómodo, algunos con pena genuina, otros con el alivio cobarde de no haber sido ellos los elegidos. Kenji se acercó discretamente y deslizó un sobre en su mano. «Son tus propinas de los últimos 6 meses», le susurró el chef japonés. «Las guardé aparte. Son tuyas por derecho». Mientras caminaba hacia casa bajo la fina lluvia de octubre, Samuel llamó a su madre. Elena Torres, de 55 años, estaba en medio de su turno de noche de limpieza en un edificio corporativo de Wall Street, pero siempre contestaba cuando él llamaba. «Mamá, he perdido el trabajo», dijo él sin rodeos. Elena había enseñado a sus hijos que las malas noticias no mejoraban con azúcar. «¿Por qué? ¿Has hecho algo malo?» «No, he hecho algo bueno». Hubo una pausa. Elena conocía a su hijo lo suficientemente bien como para entender que había una historia más grande detrás de esas palabras. «Ven a casa. Vamos a hablar». El apartamento de 2 habitaciones en Queens, donde Samuel había crecido, olía a la misma mezcla de detergente y café fuerte de siempre. Elena llegó a las 6 de la mañana, todavía con el uniforme de limpieza, y encontró a su hijo en la mesa de la cocina rodeado de papeles. «¿Qué es todo esto?», preguntó ella, sirviendo café en 2 tazas desiguales. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. «Estoy tratando de entender algo que pasó en el trabajo», respondió Samuel, mostrando las notas que había tomado. «¿Recuerdas cuando me contaste sobre ese supervisor en Goldman Sachs que siempre inventaba excusas para trasladarte los pisos más pesados?» Elena asintió con amargura. «Señor Jenkins, 20 años limpiando oficinas y nunca tuve un problema con nadie, pero con él siempre había algo. La única diferencia era que yo no bajaba la cabeza como él quería». «Exactamente. Davenport hizo lo mismo conmigo, solo que de una forma más sofisticada». Samuel le explicó lo de Isabella, las acusaciones falsas, el patrón que había empezado a percibir en los últimos meses.
Los empleados negros y latinos eran reubicados o despedidos por infracciones menores que los empleados blancos cometían sin consecuencias. Hijo, dijo Elena, apoyando la mano en la de él. A veces la vida nos pone en una posición en la que tenemos que elegir entre aceptar la injusticia o luchar contra ella. Tú sabes qué elección siempre he tomado. Samuel sonrió por primera vez en días. Elena Torres había criado a 3 hijos sola después de que su marido muriera en un accidente de trabajo. Había enfrentado supervisores racistas, señoras ricas condescendientes y un sistema que constantemente intentaba recordarle su lugar, y nunca, ni una sola vez, había bajado la cabeza. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Aún no lo sé, pero no voy a fingir que no ha pasado nada». El lunes, Samuel volvió al Palacio del Sol Naciente como cliente. Pidió una mesa en un rincón y observó la dinámica que nunca había notado completamente cuando estaba al otro lado. Davenport circulaba por el salón principal como un rey inspeccionando su reino, deteniéndose para conversar en voz baja con clientes blancos importantes e ignorando por completo las mesas ocupadas por personas de color. Fue entonces cuando vio algo interesante. Isabella Sterling entró sola y pidió una mesa discreta en la barra. Davenport prácticamente corrió a saludarla. Todo sonrisas y reverencias, pero Isabella lo despidió rápidamente, prefiriendo sentarse en silencio, observando el movimiento del restaurante. Samuel se dio cuenta de que ella estaba haciendo lo mismo que él, observando, tomando nota, prestando atención a los detalles que la mayoría de la gente ignoraba. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, ella le hizo un pequeño gesto, casi imperceptible. Esa noche, Samuel recibió un mensaje de un número desconocido. «Café mañana a las 9. Corner Bistro, en la 72 con Columbus. Tenemos mucho de qué hablar». Y él se quedó despierto hasta tarde pensando. 3 años trabajando en ese lugar le habían enseñado que personas como Isabella Sterling no enviaban mensajes a personas como él sin una razón muy específica. Y teniendo en cuenta que Davenport había utilizado el nombre de ella para justificar su despido, Samuel sospechaba que esa razón sería muy interesante. En el cajón de su escritorio guardaba un pequeño cuaderno donde había notado todas las inconsistencias que había notado en el Palacio del Sol Naciente a lo largo de los meses. Fechas, horas, conversaciones extrañas, clientes que recibían un trato diferente sin motivo aparente. Nunca había sabido exactamente por qué guardaba esa información, pero algo instintivo le decía que algún día sería importante. Ahora, mirando las páginas llenas de su cuidadosa letra, Samuel comenzó a comprender que tal vez no era una coincidencia que Davenport tuviera tanta prisa por deshacerse de él. Las personas que prestan atención a los detalles pueden volverse inconvenientes cuando hay secretos que ocultar. Cada nueva humillación solo había fortalecido algo dentro del que Davenport no podía ver, una determinación silenciosa que crecía precisamente bajo la presión, como un diamante que se forma en las profundidades de la tierra. Lo que ese hombre privilegiado no sabía era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia, y que Samuel Torres no era el tipo de persona que olvidaba o perdonaba las injusticias. Por un momento, cuando había bajado la cabeza ante los insultos velados en la oficina, Davenport pensó que había quebrado su espíritu. Pero quien conoce la verdadera fuerza sabe que ella crece precisamente en el silencio, alimentada por la justa ira de quien sabe que merece mucho más de lo que le han ofrecido. El Corner Bistro en la 72 era exactamente el tipo de lugar donde los millonarios rara vez aparecían. Mesas de formica desgastadas, café servido en tazas gruesas y el olor permanente a tocino frito en el aire. Samuel llegó 10 minutos antes y eligió una mesa al fondo, aún sin creer completamente que Isabella Sterling le hubiera pedido que se reuniera con él. Ella apareció puntualmente a las 9, vestida con vaqueros y una blusa sencilla que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Samuel en el Palacio del Sol Naciente. Sin el maquillaje elaborado y el peinado impecable de la noche en el restaurante, parecía sorprendentemente normal, hasta que abrió la boca. «Te han despedido por mi culpa», dijo ella sin preámbulos, sentándose frente a él. Davenport dijo que yo había presentado una queja por acoso. Samuel asintió. «Eso es lo que él me dijo». «¿Mentira?» Isabella sacó su celular y le mostró la pantalla. «Esta es la única conversación que he tenido con el Palacio del Sol Naciente desde aquella noche. Un correo electrónico agradeciendo la excepcional asistencia y pidiendo que feliciten al empleado responsable». Samuel leyó el mensaje 2 veces. La fecha, la hora, todo coincidía. Davenport se había inventado la queja por completo. «¿Por qué me enseñas eso?» Isabella sonrió, pero no había humor en esa sonrisa.
Porque mi empresa tiene una participación significativa en el grupo que financia la expansión del Palacio del Sol Naciente, y porque en los últimos 6 meses he estado investigando un patrón muy interesante de discriminación racial en la contratación y el despido de empleados. Samuel sintió que algo se reorganizaba en su pecho. ¿Sabías que me iban a despedir? Lo sospechaba. Davenport tiene un historial problemático. 3 empleados negros despedidos en el último año, todos por infracciones menores que los empleados blancos cometen sin consecuencias. Un camarero latino trasladado a la cocina después de recibir muchos elogios de los clientes. Tú eras el siguiente en la lista. Ella abrió una carpeta y deslizó unos documentos por la mesa. Contratos de trabajo, evaluaciones de rendimiento, registros de quejas de clientes. Samuel reconoció algunos nombres, compañeros que simplemente habían desaparecido del restaurante sin una explicación clara. Davenport está construyendo sistemáticamente un equipo de empleados blancos en la sala. Mantiene a algunos latinos en la cocina para que no sea demasiado obvio, pero cualquier persona negra en un puesto visible es eliminada gradualmente. Samuel estudió los papeles. ¿Cómo has conseguido todo esto? Soy inversora. Tengo acceso a los informes de recursos humanos. Isabella hizo una pausa. Y tengo otros motivos personales para querer que Davenport se enfrente a las consecuencias. Durante la siguiente hora, Isabella contó su propia historia. Cómo Davenport había rechazado sistemáticamente sus sugerencias para programas de diversidad en el restaurante, cómo él hablaba condescendientemente sobre clientela adecuada y estándares del establecimiento cada vez que ella mencionaba la inclusión, cómo había descubierto que él estaba usando su posición para filtrar no solo a los empleados, sino también a los clientes que no encajaban en su visión de excelencia. Aquella noche que me ayudaste, continuó Isabella, no estaba realmente ebria. Estaba probando cómo reaccionarían los empleados ante una clienta vulnerable. Davenport me vio llegar y simplemente desapareció en su oficina. Tú fuiste el único que se ofreció a ayudar. Samuel se recostó en la silla, asimilando la información. Entonces, todo fue un montaje. ¿La situación? Sí. Tu respuesta, no. Te preocupaste genuinamente por una desconocida en peligro, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Isabella abrió el portátil y mostró una presentación detallada. Gráficos de contratación por etnia, estadísticas de retención, patrones de promoción. El caso contra Davenport estaba construido con precisión matemática. Estoy preparando una demanda por discriminación sistemática. Necesito empleados dispuestos a testificar. Samuel miró los datos y luego a Isabella. ¿Y crees que voy a conseguir que otros empleados se arriesguen? La mayoría tiene una familia que mantener. Por eso te necesito como coordinador. Tú conoces a la gente, sabes en quién se puede confiar. Isabella cerró el portátil. Y hay algo más. Te ofrezco la oportunidad de dirigir un nuevo restaurante japonés que mi empresa va a abrir en Harlem. Participación en la propiedad, beneficios compartidos con los empleados, políticas claras de diversidad. Samuel se quedó en silencio durante un largo rato. Era demasiado tentador para ser verdad, pero al mismo tiempo tenía un sentido cruel. Isabella Sterling no hacía caridad, ella hacía negocios inteligentes. ¿Cuál es el motivo real?, preguntó él finalmente. Isabella sonrió, esta vez con genuina admiración. Davenport me subestimó por ser mujer y joven. Él te está subestimando por ser negro y un simple camarero. La gente como él siempre repite los mismos errores por orgullo. Samuel pensó en su madre, en las facturas que se acumulaban, en los años que había pasado tragándose humillaciones grandes y pequeñas en el Palacio del Sol Naciente. Pensó en los compañeros que habían desaparecido silenciosamente, en las bromas veladas, en las miradas condescendientes. Si lo hago, dijo Samuel lentamente, no será solo para conseguir un trabajo mejor. Será para asegurarme de que Davenport afronta todas las consecuencias de lo que ha hecho. Isabella le tendió la mano. Por eso te he elegido a ti. Esa tarde, Samuel llamó a 3 compañeros del Palacio del Sol Naciente. 2 aceptaron reunirse para hablar. El tercero, Marcos, de 30 años, todavía trabajaba allí como ayudante de cocina y estaba dispuesto a documentar en secreto las prácticas discriminatorias que seguían ocurriendo. Durante las 2 semanas siguientes, Samuel se convirtió en algo que Davenport nunca habría esperado. Un organizador meticuloso y estratégico. Recopiló testimonios, grabó conversaciones telefónicas autorizadas y fotografió documentos a los que Marcos podía acceder discretamente. Cada nueva prueba revelaba el alcance sistemático de la discriminación.
Davenport no era solo un racista ocasional, sino un arquitecto deliberado de la exclusión que utilizaba su poder para moldear el Palacio del Sol Naciente a su propia imagen de superioridad. Mientras tanto, Davenport continuaba con su rutina habitual, completamente inconsciente de que cada palabra condescendiente, cada decisión discriminatoria, estaba siendo cuidadosamente documentada. La arrogancia que le hacía sentirse intocable se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Por un momento, cuando Davenport sonrió con satisfacción al ver que otro empleado latino era reubicado a funciones menos visibles, pensó que había moldeado a la perfección su pequeño reino de privilegios. Pero quienes conocen el verdadero poder de la justicia saben que ella crece precisamente en el silencio, alimentada por la paciencia de quienes saben que la venganza más dulce es aquella que el enemigo nunca ve venir. La reunión se fijó para un lunes a las 10 de la mañana en la oficina corporativa del Palacio del Sol Naciente. Davenport llegó confiado, creyendo que sería otra discusión rutinaria sobre eficiencia operativa con los inversores. Lo que él no sabía era que Samuel estaba sentado en una sala de conferencias en el piso de arriba, observando todo a través de una videoconferencia en directo. Isabella entró en la sala, acompañada de 2 abogados y un representante del Consejo de Ética Corporativa. Davenport saludó a todos con su falsa sonrisa de siempre, ajustándose la costosa corbata como si estuviera a punto de recibir un premio. «Señor Davenport», comenzó Isabella, abriendo una gruesa carpeta. «Necesito discutir con usted algunas normas de contratación y despido que han llamado nuestra atención». Davenport se rió entre dientes. «Claro, siempre estamos abiertos a optimizaciones. Espero que haya notado cómo he logrado mantener los estándares de excelencia del restaurante eliminando elementos problemáticos». El primer abogado encendió un proyector. En la pantalla apareció un gráfico detallado que mostraba los despidos de los últimos 18 meses. El 100% de los empleados negros de Front of House habían sido despedidos. El 80% de los latinos reasignados a puestos menos visibles. 0 empleados blancos despedidos por infracciones similares. La sonrisa de Davenport vaciló ligeramente. Esas cifras, bueno, las coincidencias estadísticas ocurren. ¿Coincidencias?, presionó Isabella el mando a distancia. La siguiente pantalla mostraba transcripciones de conversaciones grabadas, Davenport hablando de clientela adecuada y estándares del establecimiento, Davenport instruyendo a los supervisores para que encontraran infracciones en empleados específicos, Davenport presumiendo de estar limpiando la casa. El color del rostro de Davenport cambió visiblemente. ¿Cómo han conseguido eso? Esas grabaciones son ilegales. En realidad, respondió con calma el segundo abogado, todas se hicieron con el consentimiento de al menos una de las partes implicadas. Son completamente legales. Isabella siguió haciendo clic. Correos electrónicos internos, fotos de documentos de recursos humanos, declaraciones firmadas de antiguos empleados. Y luego, la bomba final, un vídeo de Davenport en la oficina, solo, celebrando el despido de Samuel con una copa de champán y las palabras «otro problema resuelto». ¿Quién? ¿Quién grabó esto?, balbuceó Davenport con las manos temblando visiblemente. «Alguien a quien usted subestimó por completo», respondió Isabella. «Alguien que trabajó 3 años en este restaurante, observando, tomando notas, documentando cada una de sus decisiones discriminatorias». La puerta de la sala se abrió y Samuel entró con una caja de archivos. Davenport lo miró como si estuviera viendo un fantasma. «Tú», susurró Davenport. «Imposible. Tú solo eres un camarero negro». «Que pensó que sería fácil de descartar», interrumpió Samuel, colocando la caja sobre la mesa. «Tiene razón, eso era lo que era, hasta que usted me enseñó que las personas como yo tienen que ser mucho más inteligentes que las personas como usted para sobrevivir». Samuel abrió la caja, revelando meses de meticulosa documentación. Cada conversación grabada, cada correo electrónico copiado, cada testigo dispuesto a confirmar sus prácticas. Ha construido un patrón tan claro de discriminación que hasta un jurado ciego podría verlo. Davenport se levantó bruscamente, tratando de recuperar algo de control. «Esto es una trampa. No pueden probar nada. Conozco a gente importante. Tengo contactos». Isabella sonrió fríamente. «Tenías conexiones en el pasado, porque Miró el reloj. «Aproximadamente 15 minutos. Esta reunión se transmitirá en directo a la prensa local. En 30 minutos, todos los empleados actuales del Palacio del Sol Naciente recibirán copias de toda la documentación. Y en 1 hora, el Consejo Corporativo votará tu despido por causa justificada».
El rostro de Davenport estaba ahora completamente rojo, con sudor corriéndole por la frente. No pueden hacerme esto. Yo construí este lugar. Yo mantuve los estándares. Los estándares que usted mantuvo, dijo Samuel con voz tranquila pero firme, eran estándares de odio, exclusión y abuso de poder. Usted no construyó nada, solo destruyó a personas que eran mejores que usted en todos los aspectos. Isabella se levantó. Señor Davenport, está despedido por discriminación sistemática, creación de un ambiente de trabajo hostil y violación de las políticas corporativas de diversidad e inclusión. Se cancelan sus beneficios. Sus referencias irán acompañadas de un informe completo sobre sus prácticas y se emprenderán acciones legales contra usted personalmente. Davenport se tambaleó, apoyándose en la mesa. Han arruinado mi vida. 20 años de carrera. No, respondió Samuel, mirando directamente a los ojos del hombre que había intentado humillarlo. Usted arruinó su propia vida en el momento en que decidió que el color de su piel le daba derecho a destruir la dignidad de otras personas. Yo solo he documentado las decisiones que usted tomó. Mientras Davenport era escoltado fuera del edificio por los guardias de seguridad, Samuel permaneció en la sala, observando por la ventana. Isabella se acercó a él. ¿Cómo te sientes?, le preguntó ella. Samuel respiró hondo. No me siento vengado. Me siento libre, como si por fin pudiera respirar sin miedo a ser juzgado por existir. Afuera, Davenport intentaba desesperadamente llamar a sus contactos, descubriendo que la noticia de su despido ya se había extendido por toda la industria. Su reputación, construida sobre bases podridas de prejuicios y privilegios, se desmoronaba en tiempo real. Isabella miró a Samuel con genuina admiración. «Sabes que podrías haber elegido simplemente aceptar el trabajo que te ofrecí y dejar todo esto atrás». Samuel sonrió por primera vez en semanas. Mi madre siempre me enseñó que cuando tienes el poder de marcar la diferencia, no hacerlo también es una elección. Yo elegí marcar la diferencia. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Mientras Davenport salía por última vez del Palacio del Sol Naciente cargando sus pertenencias en una caja de cartón, una pregunta flotaba en el aire. ¿Era posible que un hombre que había pasado décadas alimentando su sentido de superioridad a través de la humillación de otros pudiera realmente comprender el alcance del daño que había causado? ¿O algunos privilegios están tan profundamente arraigados que ni siquiera la derrota más completa puede erradicarlos? 6 meses después, Samuel estaba de pie en medio de lo que una vez fue un almacén abandonado en Harlem, viendo cómo un equipo de diseñadores transformaba el espacio en algo que Davenport nunca hubiera podido imaginar. El Kizuna, palabra japonesa que significa vínculo, no sería solo un restaurante japonés, sería toda una declaración. Isabella había cumplido su promesa de una manera aún más generosa de lo prometido. Samuel no era solo el gerente, era copropietario con el 30% de las acciones y total autonomía para contratar y formar al personal. Y lo que es más importante, cada empleado recibiría una participación en los beneficios, algo revolucionario en la industria gastronómica. ¿A cuántos antiguos empleados del Palacio del Sol Naciente has contratado?, preguntó Isabella mientras revisaba la lista de contrataciones. A todos los que quisieron venir, respondió Samuel con una sonrisa. Y a algunos que Davenport despidió hace años. Sofía, de 32 años, será nuestra sumiller jefe. Marco se ha hecho cargo de la cocina y ha aceptado ser nuestro asesor cultural. La ironía era deliciosa. Davenport se había pasado años presumiendo de mantener los estándares y despidiendo a empleados con talento por el color de su piel. Ahora, esos mismos empleados estaban creando algo que haría que el Palacio del Sol Naciente pareciera anticuado e irrelevante. Sonó el teléfono de Samuel. Era su madre, llamando desde el trabajo. «Hijo, acabo de ver un artículo sobre ti en el periódico. Seguro que no es un sueño». Samuel se rió. El artículo había salido esa misma mañana. Antiguo camarero discriminado abre un restaurante revolucionario en Harlem. La foto mostraba a Samuel con su equipo diverso, todos sonriendo con sinceridad, exactamente lo contrario del ambiente tenso y jerárquico que Davenport había cultivado. «Es real, mamá. Y hay más. ¿Recuerdas aquella conversación sobre la dignidad en el trabajo? Ahora estoy creando puestos de trabajo donde se respeta a las personas desde el primer día». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Davenport se enfrentaba a una realidad muy diferente. La demanda presentada por Samuel y los demás empleados se había convertido en un proceso federal por discriminación sistemática.
Sus conexiones importantes se habían evaporado de la noche a la mañana. El hombre que una vez se sentía intocable ahora no conseguía ni una entrevista para puestos directivos básicos. El día de la inauguración de Kizuna, Samuel miró a su alrededor en el salón abarrotado y sintió algo que no había experimentado en años: orgullo genuino. No el orgullo vacío de humillar a otros como hacía Davenport, sino el orgullo de construir algo más grande que uno mismo. El Kizuna fue un éxito inmediato. Las reservas estaban completas para los 2 meses siguientes, y las críticas gastronómicas elogiaban no solo la excepcional comida, sino también el ambiente acogedor y respetuoso que Samuel había creado. Los empleados sonreían con sinceridad y los clientes se sentían bienvenidos independientemente de su aspecto o procedencia. Marcos, ahora chef ejecutivo, se acercó a Samuel durante el ajetreo de la noche. «Jefe, la mesa 12 quiere saludarle personalmente. Dicen que nunca les han tratado tan bien en un restaurante». Samuel se acercó a la mesa donde una pareja de ancianos le esperaba con cálidas sonrisas. «Queríamos darle las gracias en persona», dijo la señora. «Hacía mucho tiempo que no nos sentíamos tan bienvenidos en un lugar como este». Eran momentos como ese los que le recordaban a Samuel porque había luchado, no por venganza, sino para crear espacios donde nadie tuviera que sentirse como él se había sentido en el Palacio del Sol Naciente. Un año después de su despido, Samuel estaba sentado en su oficina en Kizuna, revisando propuestas para abrir un segundo local en Brooklyn. Su madre se había jubilado. Samuel insistió en cubrir sus gastos para que ella pudiera finalmente descansar. El equipo del restaurante se había convertido en una auténtica familia. Davenport. La última noticia que Samuel había tenido era que estaba trabajando como asistente de gerente en una cadena de comida rápida en las afueras. Irónico que el hombre que despreciaba a gente como Samuel ahora dependiera de la generosidad de empleadores dispuestos a dar segundas oportunidades. Samuel miró por la ventana de la oficina y vio el ajetreo de Harlem. Gente de todos los colores y orígenes pasaba por la acera, muchos parándose a leer el menú de Kizuna con curiosidad e interés. Era exactamente la comunidad que Davenport había intentado excluir y ahora era la base del éxito de Samuel. La mejor venganza no había sido destruir a Davenport, sino construir algo tan bueno que todo lo que representaba se volviera irrelevante. Mientras Davenport se consumía en la amargura y la irrelevancia, Samuel crecía, creando oportunidades y cambiando vidas. Davenport intentó menospreciar a Samuel por el color de su piel, pero acabó revelando su propia insignificancia. Samuel aprendió que la verdadera victoria no consiste en rebajar a quienes se perjudican, sino en alcanzar una grandeza que ellos nunca podrían imaginar. Si alguna vez te has subestimado a alguien que se creía superior a ti, sabes que el éxito es la respuesta más elocuente que existe. Suscríbete al canal para conocer más historias que demuestran que a veces ser rechazado por los lugares equivocados es el primer paso para encontrar el lugar al que realmente perteneces.